Saludo de mi esposa Damaris y de mis hijos Kathleen y Joshua y Leon Jr. Es un gran honor y privilegio poder una vez más llegar hasta su hogar, su casa, con sus hijos y traerles la palabra de Dios en este día. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra por favor conmigo la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 4 a partir del versículo 35 al 41. Ese mensaje se llama Fe versus Temor. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. El Señor irá a hablar a su corazón y su vida nunca más será la misma después de este mensaje. Capítulo 4, versículo 35 del libro de Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasamos al otro lado. Jesús hablando. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ponga esa palabra en su corazón. Fe versus temor. La Biblia dice bien claro en Hebreos capítulo 11 y versículo 1: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera, sin sombra de dudas, es fundamentada, arraigada en la madurez y en la confianza de su palabra. Ponga esa palabra en su corazón, irá a transformar su vida. Dios tiene un plan con usted. Y cada vez que Jesús hacía un milagro o una sanidad, Jesús decía siempre: sea hecho de acuerdo a tu fe. Usted no necesita tener una fe grandísima en Dios, solo una fe, aunque ella sea pequeña, en un Dios poderoso y todo grande y todopoderoso como Él es. Ponga esa palabra en su corazón. Si nuestro Dios fuera chico, usted tuviera que tener una gran fe en un Dios chico. Como Él es un Dios grande y poderoso, usted solo va a tener una fe sencilla, común, no tener una gran fe. Porque la Biblia dice: tu fe es como un grano de mostaza, todo lo que quisieres será hecho. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Teniendo una fe sencilla, común, corriente en un Dios grande, es suficiente para que Dios pueda hacer el milagro. No necesitamos una fe extraordinaria. Cada vez que Jesús sanaba o hacía un milagro, Él nunca dijo: sea de acuerdo a tu gran fe, o qué extraordinaria fe tú tienes. Él siempre decía: sea hecho de acuerdo a tu fe. Cada persona tiene un tamaño de fe. Pablo dijo bien claro que a todos le ha sido concedido un tamaño de fe. A todos le ha sido concedido los dones del Espíritu. Una medida de la fe y del Espíritu a cada cristiano que vino a Cristo ha sido concedido. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Primero, la fe y el creer sin reservas es el paso entre la promesa y la garantía, de la certeza que recibiremos lo que hemos pedido. Entre la promesa y la garantía. ¿La promesa de qué? Que Dios te ha dicho que Dios lo hará, y lo hará. La garantía es la fe. Hebreos 11:1 nuevamente dice: es pues la fe. No dice a lo mejor, quizá, tal vez, una probabilidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza absoluta, sin sombra de duda, sucederá. Si Dios ha dicho, sucederá. Segundo, haga lo que usted pueda hacer en fe, y Dios hará lo que usted no puede hacer por sí mismo. Agustín dijo una vez: ore como si todo dependiera de Dios, y trabaje como si todo dependiera de usted. Entonces hay la parte de Dios y hay la parte nuestra. Siempre habrá la parte de Dios y la parte nuestra. Dios es hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos leer la palabra, orar, ayunar. Nosotros podemos hacer nuestra parte y desarrollar una fe
fundamentada en la palabra de Dios. Entonces Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Tercero, cuando nosotros hacemos lo que podemos hacer humanamente, Dios hará lo que nosotros no tenemos la capacidad o la habilidad de poder hacer, y Él lo hará a través de su poder y aún de un milagro. El autor y apologeta cristiano inglés John Blanchard dijo: caminar por la fe significa estar preparado para confiar donde no se nos permite ver, donde no se permite nos ver. Entonces la fe significa nosotros prepararnos espiritualmente para confiar en Él donde no se puede ver. Es lo mismo de Hebreos 11:1. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se puede ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios es poderoso, extraordinariamente grande, creador de los cielos, de la tierra, de los planetas, del sol, de la luna, de las estrellas, de las galaxias, donde hay millones y millones y billones de estrellas a años luz de velocidad cada una, que es algo inimaginable para la mente humana, la grandeza de Dios. No hay ningún problema que Él no pueda ayudarte y que Él no pueda hacer. Al igual que los discípulos le hicieron frente a la tormenta física, nosotros de la misma manera afrontamos todo tipo de tormenta, sea física o espiritual. Mucho más en medio de esa pandemia, que llevamos muchos meses en esto. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han estado enfermos, muchos han ido con el Señor, iglesias se han cerrado, pastores se han desanimado, cristianos se han enfriado. Entonces necesitamos una fe arraigada en la palabra de Dios, y es de acuerdo a nuestra madurez que podemos nosotros vencer todas las pruebas, sean ellas físicas, de una enfermedad, problemas financieros, problemas en su familia, o sea ellas de un ámbito espiritual, un ataque demoníaco. En ese pasaje vemos que Jesús nos hace dos preguntas a sus discípulos. Primero le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Porque el miedo y el temor paraliza a la persona. Entonces dice: ¿no tenéis fe todavía? ¿No tenéis fe? Si los discípulos que caminaron con el Señor 3 años, se aprendieron de Él, vieron los milagros, Jesús, dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos, hacer caminar a los paralíticos, resucitar a los muertos, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre las aguas. Si ellos vieron todo eso y todavía Jesús les dijo que no tenéis fe todavía, entonces ¿qué no será de nosotros si no buscamos en su palabra diariamente ese alimento espiritual? Al responder a esas dos indagaciones, Jesús revela una clave muy importante. Lo opuesto de la fe no es la incredulidad, lo opuesto de la fe es el temor. Porque la fe inspira confianza, pero el temor inspira la incredulidad, lo que es, y el temor inspira lo que es el fracaso y la derrota. Ponga esa palabra en su corazón, en esas dos preguntas. Él dijo: ¿por qué tenéis miedo? Él dice: ¿todavía no tenéis fe? Entonces lo contrario de la fe no es la incredulidad, sino es el temor. Porque la fe produce confianza, mientras que la incredulidad produce temor. En esencia, Jesús estaba diciendo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿No creen que el poder de Dios está en mí? ¿No creen que yo tengo la capacidad de calmar esa tormenta? Entonces es una decisión de la mente, intelectualmente, una decisión del corazón, espiritualmente, y una decisión del libre albedrío, de su voluntad. Creer absolutamente en lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de muchas cosas, que somos humanos, que tenemos sentimientos y emociones, tenemos altibajos. Un día estamos bien en la montaña, otro día estamos en el valle. Tenemos altibajos. Un día estamos en la gloria de Dios porque nos victoria, otros días nos sentimos desanimados. Nos sentimos a veces fracasados, derrotados, porque tenemos sentimientos. Pero nosotros no vivimos por sentimientos. Vivimos por la fe, por la palabra de Dios. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. La mayoría de las veces el temor nos aterroriza y nos paraliza. Por eso no recibimos el milagro que tanto estamos pidiendo, porque tenemos miedo. Parece ser que debido al temor, los discípulos pensaban que Cristo ignoraba su situación, o que el maestro no le importaba
lo que estaba sucediendo en el medio de la tempestad. Sepa que Dios sabe y conoce lo que está sucediendo en su vida ahora, en el medio de esa pandemia. Él conoce tus problemas espirituales, Él conoce tus problemas físicos, Él conoce tus problemas financieros, Él conoce tus problemas familiares, Él conoce tus problemas ministeriales, Él conoce todos los problemas que usted puede tener. Entonces ellos gritaron, Señor, ¿no te importa? En el relato de Mateo, en Mateo 8:25, ellos dijeron, Señor, y lo despertaron diciendo, sálvanos, que perecemos. En el relato de Marcos se dijo, ¿no te importa que perecemos? A veces nuestras oraciones buscamos, oramos, ayunamos, y Dios demora a veces contestar una oración. A veces Él hace inmediatamente, a veces Él demora, sea días, sea semanas, sea meses, sea años y a veces décadas. Entonces ahí donde tu fe, usted tiene que perseverar en la palabra de Dios, perseverar que Dios hará lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Lamar Wilson Jr., profesor emérito de estudios bíblicos en el Union Presbyterian Seminary, el seminario de la Unión Presbiteriana, en la Presbyterian School of Christian Education en Richmond, la Escuela de Educación Cristiana Presbiteriana en Richmond, Virginia, nos recuerda que nuestras tormentas nos hacen pensar si Dios incluso sabe lo que estamos sintiendo. Él dijo esas palabras: clamamos a Dios en medio de nuestras tormentas. ¿No te importa? Tratamos de hacer que Dios cuide de nosotros. En tales momentos el texto habla de nuestras necesidades o nuestra condición. Representa a Jesús en el barco con sus discípulos, presente con nosotros y preocupado por nosotros, incluso cuando no percibimos su cuidado. Dios cuida de usted. Si Jesús dijo que Él cuida de las aves y que aún los pelos de nuestra cabeza están contados y que ningún pajarito cae en el suelo si no fuera por la voluntad de Dios, entonces Dios tiene el control absoluto. Todos tenemos tormenta. Él cuida de nosotros. Él se importa con nosotros. Él conoce nuestra condición. Él está presente y preocupado con nosotros. Y Él sabe que Él puede cuidar de usted. Nosotros no necesitamos echar una mano a Dios para que Él cumpla su palabra en nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Entonces aquí levanta una cuestión de fe y obediencia a su palabra muy importante. Presta atención. Mismo que nos parezca ridículo que alguien crea que es una necedad o una insensatez de nuestra parte, a veces creer en la fe demuestra a muchas personas exactamente lo contrario, que nosotros somos cristianos. Demuestra a ellos a veces una insensatez o una locura de nuestra parte. Demuestra a muchas personas una necedad. Parece ser de nuestra parte creer en un Dios que no falla en su palabra. Más de una persona ha sido llamada lo que es ridícula o necia, insensata o tonta, cuando se alejó de las comunidades de la vida, renunció a sí mismo para servir al Dios Todopoderoso. Cuando alguien llamó una vez de necio o de insensato o de tonto al gran predicador Oswald Chambers, fue un evangelista escocés, el que escribió el gran devocional en pos del Supremo, en inglés se llama My Utmost for His Highest, que ha sido el devocional más grande de toda la historia. Cuando le llamaron a él de tonto, él dijo, Oswald Chambers, no soy muchos tipos de tontos en uno, solo soy uno, el que cree y obedece la palabra de Dios. Usted tiene que creer y obedecer, no importa lo que los demás digan, no importa las críticas que usted reciba, usted tiene que vivir en la palabra de Dios. Es la palabra que no cambia. Personas cambian, sentimientos cambian, emociones cambian, las naciones cambian, los gobiernos cambian, imperios se levantan y caídos, Dios sigue lo mismo. La Biblia dice bien claro en Malaquías, yo soy Jehová, yo no cambio. O sea, su inmutabilidad, Él no cambia, Él es el mismo, hoy, ayer y para siempre. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. 1 Corintios 4:10 dice, nosotros somos necios, dijo Pablo, o insensatos, por amor de Cristo y por amor a vosotros. Una vez estaba un hombre en medio de una plaza pública con un cartel colgado en su cuello y tenía de los dos lados, la parte de adelante y la parte de atrás. La parte de adelante decía, soy un necio, y todo el mundo se burlaba de él, pero cuando él se miraba a la espalda, la persona lo miraba lo inverso, la espalda, lo miraba y decía, soy un tonto
o un necio o un insensato por Cristo. ¿Y usted? ¿Eres insensato de quién? ¿Eres necio por quién? ¿Eres tonto por quién? Basado en esa palabra de 1 Corintios 4:10 que dijo Pablo, nosotros somos necios o insensatos o tontos por amor a Cristo. Entonces la gente podrá nos criticar, pero nosotros somos lo que está arraigado, nuestra fe en la palabra de Dios. No interesa lo que digan las otras personas, no interesa lo que digan los demás, no interesa lo que digan los ateos, los secularistas, los liberales. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestra fe arraigada en la palabra de Dios. Yo he aprendido que durante los años que han pasado de mi vida en ministerio, la obediencia no requiere que tengamos todo el conocimiento completo del plan de Dios de toda la vida. Solo se requiere completa confianza a aquel, la A mayúscula, Jesús, a aquel a quien estás siguiendo. Cuando llegas al lugar donde crees que de todo tu corazón que se puede confiar en Cristo, y no importa cuán necio o insensato o tonto parece ser que las personas puedan decir de mí o de ti, entonces nos comprometemos a confiar en Él y a servirlo. No interesa lo que nos critiquen y escucharemos palabras que nos van a ridicularizar nosotros los cristianos y tratar de nosotros nos sentir mal o flaquear de nuestra fe. Es allí donde tu fe será probada. Cristianos en Estados Unidos, que los jóvenes que están en las universidades son burlados en las universidades liberales. Profesores ateos y secularistas se burlan de los cristianos. Las noticias se burlan de nosotros. Eso no interesa. Nuestra meta es la vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra vida es y está fundamentada en Cristo. Somos extranjeros y peregrinos. Como dijo Pablo en Filipenses, bien claro, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Usted tiene que mantenerse firme en fe, rechazar todo temor, rechazar toda burla, lo que te haga pensar o ridicularizar o llamarlos de necios o tontos, o llamar a nosotros de cualquier palabra, insensatos, lo que sea. Nuestra fe está en Cristo, heredar la vida eterna. Cuando le preguntaron a la señora Albert Einstein si entendía la teoría de la relatividad, ella respondió, no lo entiendo, pero sé que mi esposo, Albert Einstein, el gran matemático, mi esposo sí la entiende. Y sé que en él se puede confiar. Y sé que en Albert se puede confiar, dijo la señora Albert Einstein. Nosotros no entendemos a Dios con nuestra mente, porque a Dios no se entiende con la mente, Dios porque Él es tan grande. Nosotros solamente podemos entender con el corazón, cuando tenemos a Cristo y el poder del Espíritu Santo que nos revela su palabra. Dijo la señora Albert Einstein, no entiendo la ley de la relatividad, pero conozco a Albert y sé que en él se puede confiar. Nosotros no podemos entender a Dios, pero sabemos que en Dios y en Cristo se puede confiar, porque Él sí entiende de la ley de la relatividad. Él sí entiende lo que usted y yo estamos pasando. Él sí entiende nuestros problemas, nuestras luchas, pruebas y tribulaciones. Entonces podemos confiar en Él. Ponga esa palabra en su corazón. La fe exige un compromiso en dos niveles, a nivel del corazón y a nivel de la obediencia de nuestros pies, o sea, obedecer. Dos partes del tema de la fe, muy importante. Una es intelectual, con la mente. Usted tiene que creer con su mente. Entonces, de ahí de la mente, de su intelecto va a su corazón. Y ahí es donde nace la fe. No basta usted creer solo intelectualmente, usted tiene que creer en fe. Y va a su corazón, y de su corazón va a su mente. Entonces, usted cree con su mente, va a su corazón, y ahí se torna una confianza que implica acción. Va a tu voluntad, que involucra tu mente, tu alma y tu espíritu. Y usted cree por la fe en la palabra de Dios que será lo que usted ha esperado. Porque la palabra de Dios dice claramente, lo vuelvo a mencionar, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De Abraham la Biblia dice que obedeció y se fue. Obediencia. Si usted pidiera una dirección postal, un P.O. Box, para escribir a Abraham, él diría, no tengo, yo no sé para dónde voy. Esa es fe. Él obedeció en fe.
Para el Hijo de Dios, la obediencia no es una opción para nosotros, es una orden. Cuando te enfrentas a una orden, tienes dos opciones: obedecer o desobedecer. No hay una tercera opción. Abraham no fue perfecto, pero basta leer todo Romanos capítulo 4 en la Biblia y usted verá que Dios proveyó para él y Dios cumplió su promesa en él. La fe del Antiguo Testamento era basada en la obediencia. Dios habló y ellos obedecieron. Dios habló a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los jueces, los reyes de Judá, los reyes de Israel, los profetas mayores y menores. La fe del Antiguo Testamento era basada en obediencia. Pero cuando estamos ahora en el Nuevo Testamento, es basada y arraigada en Cristo. ¿Por qué? Porque Hebreos 12 y versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también involucra obediencia de nuestra parte. ¿Por qué? Porque Juan 14, 21 dijo Jesús: el que me ama a mí guardará mi palabra, mis mandamientos. El que ama a mí guardará o obedecerá mis palabras y mis mandamientos. Entonces la fe no solamente es como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ahora. También la fe es creer en Cristo, pero también es la obediencia. Usted tiene que tener obediencia. Usted tiene que creer en fe de lo que Él ha dicho, así será. Sea la situación que usted esté en el medio de esa pandemia, que usted ha perdido su trabajo, que usted está enfermo, problemas financieros, problemas familiares, si usted es ministro, si usted se ha enfriado como cristiano, usted tiene que creer en fe, en la palabra de Dios. Es pues la fe, está fundamentada, no es a lo mejor, quizá, tal vez, una probabilidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe por la fe que va a suceder lo que usted ha orado y ayunado, porque en la palabra de Dios respalda y usted ha orado de acuerdo a la palabra de Dios. En realidad no somos todos así, tenemos altos y bajos entre la fe y el temor. Fe versus temor. El contrario de la fe no es la incredulidad, es el temor. Los discípulos tuvieron temor, porque la fe produce confianza, la incredulidad produce temor. Entonces no somos así todos. Tal vez usted tiene un temor específico ahora mismo en su corazón, sea financiero, sea que usted está enfermo con su familia, su ministerio. Tal vez hay un temor específico en tu corazón ahora mismo. Quizá no tienes suficientemente fe para afrontar tu problema. Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza. No una gran fe, una gran extraordinaria fe. A veces hablamos de los grandes hombres de Dios, que Dios usó en el pasado. Sí, fueron grandes hombres. John Wesley, Smith Wigglesworth, y Charles Finney, Dwight Lyman Moody. Y ahí se puede poner todos los hombres de Dios que hicieron grandes cruzadas. A T.L. Osborne en nuestro tiempo, que ya está con el Señor. J.D. Avila, que ya está con el Señor. Y Morris Cerullo, que está con el Señor. Y Henry Bonke, que ya está con el Señor. Dios usó a esos hombres extraordinariamente en grandes milagros, en grandes cruzadas. Pero era una fe sencilla que ellos tenían en la palabra de Dios. Hombres de oración y de ayuno. Hombres que creyeron en la palabra de Dios. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. A lo mejor crees que Dios no te escucha. Sin embargo, tenga la seguridad que Él conoce cada pensamiento que pasa en tu mente y cada sentimiento que hay en tu corazón. Él sí te escucha. Pero Él prueba tu fe al demorar para contestar tu oración. Lo cierto es que Dios ve, conoce y sabe nuestros temores. El Salmo 34 dice: clamó este pobre y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, todos sus temores. Está escrito en el Salmo 34. Todos tenemos temores. Todos. Usted tiene los suyos, yo tengo los míos. Pero nuestros temores tienen que ser deshechos por la palabra de Dios. Tienen que ser confrontados con el poder de la palabra de Dios, que dice que no necesitas temer, no necesitas tener miedo. Lo cierto es que Dios sabe, Él ve las tormentas, Él conoce de la manera más profunda, más que tú y yo, lo que está sucediendo en nuestra vida. Lo cierto es que Él sabe y Él conoce todo el proceso que las tormentas están pasando en tu vida, y Él usa esas tormentas y pruebas, luchas y tribulaciones para madurar nuestro carácter. Es a través de las tormentas que Él madura nuestro carácter.
es a través de la fe que nosotros podemos crecer. ¿Cómo usted va a conocer a Jehová Rafa, a Jehová nuestro sanador, si usted nunca estuvo enfermo? Y cuando Él te sanó, usted lo conoce como Jehová Rafa, Jehová tu sanador. ¿Cómo usted va a conocer Jehová Jireh, Jehová el que sana, si usted nunca ha estado enfermo? ¿Cómo usted va a conocer como Jehová tu proveedor, si usted nunca lo ha conocido como Jehová Jireh? ¿Cómo usted va a conocer como Jehová Nissi, Jehová es mi bandera, si usted nunca ha tenido una batalla espiritual en tu vida y Él ha sido el capitán de tu ejército y la bandera de la sangre de Cristo ha estado contigo? Usted solo puede conocer a Dios a través de las luchas, pruebas y tribulación. Jehová Rafa, Jehová tu sanador, cuando usted está enfermo. Jehová Jireh, cuando Él provea tus necesidades. Jehová Nissi, cuando Jehová pelea tus batallas. Y todos los nombres del Señor que Él tiene. Jehová Shammah, Jehová está allí. ¿Cómo usted lo va a conocer en medio de una prueba si usted no ha tenido la presencia del poder del Espíritu Santo a través de la oración que Él está con usted? Jehová Shammah, Jehová está allí. Entonces la Biblia dice bien claro que una vez que llegó la calma, después que Jesús reprendió el viento y mandó callar el mar, los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Marcos 4:41. No preguntaron qué Dios es este. Fíjese bien en detalle. Dijo, ¿quién es este? No dijeron qué Dios es este. Es decir, todavía tenían ellos sus ojos velados en la realidad que Jesús también era Dios, quien es el único que realmente puede reprender el viento y calmar el mar. Es evidente que los seguía mirando la humanidad de Jesús solamente. No lo habían percatado que Jesús era más que carne y hueso. En otras palabras, los discípulos no se habían dado cuenta todavía de la divinidad de Jesús, de la deidad de Jesús. Ellos no dijeron que Dios es este que reprende el viento y manda callar el mar. Fíjese bien, todavía estaban velados sus ojos. Todavía estaban velados sus ojos. Él era Dios hombre y el hombre Dios al mismo tiempo. Las personas dicen los que no conocen a Cristo: oh, Jesús fue un buen maestro. Oh, Jesús fue un buen hombre. Fue bueno, fue perfecto. Pero aquí está el detalle. No puede ser perfecto si no es Dios, porque solo Dios es perfecto. Y si Él fue perfecto, porque entonces fue Dios. Porque nada puede ser perfecto excepto Dios. Nosotros no debemos solamente creer en un Jesús histórico como hombre, pero como Dios, porque murió y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre, como dice Hebreos capítulo 1, bien claro, y versículo 1 y en adelante. Ponga esa palabra en su corazón. La palabra es lo que usted cree que ella debe ser, que Jesús está sentado a la diestra del Padre, que Jesús venció, que Jesús vendrá otra vez, que Jesús está vivo. No fue solamente una persona, un personaje. Fue un buen maestro, fue un buen hombre perfecto. Para ser perfecto tiene que ser Dios, solo Dios es perfecto. Eso es que la gente no entiende. En la narración del Evangelio de Mateo, acerca de este versículo que venimos analizando, las palabras son un poco más directas. Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún en los vientos y el mar le obedecen? Fíjese bien, ¿qué hombre? No dijeron que Dios es este. Ellos deberían saber que solamente Dios puede hacer calmar los vientos y la tempestad en el mar. Que Jesús era más que carne y hueso, que Jesús era más que una persona humana, que era Dios. Sus ojos estaban cerrados para esta realidad. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué Él representa para usted? Usted tiene que tener definida su teología, lo que usted cree, su doctrina. Si Él solamente es un buen maestro, solamente un buen hombre, entonces usted no recibirá absolutamente nada de Dios. Porque Él es el Dios hombre y el hombre Dios. Ellos clamaron y dijeron, ¿qué hombre es este? En algunas versiones dice que los discípulos quedaron aterrorizados, con gran temor. Y aquí cabe algunas preguntas a hacer. ¿Qué es que aterroriza a usted? ¿Qué es que atemoriza a usted? Aterroriza a usted, como ya dije. ¿Qué es que te amedrenta? ¿De qué tienes miedo? ¿Cuál es el pánico que está en tu vida? Si Él es Dios, como Él dice que Él es, yo y el Padre somos uno, está escrito bien claro en el libro de Juan, entonces tienen que creer como Él es, la divinidad, su deidad de Cristo. Muchos no creen en la deidad de Cristo, pero aún muchos no creen en la inspiración de la palabra de Dios, que es perfecta.
a través del Espíritu Santo. Cree que es un buen libro, the good book, el libro bueno, pero no cree en la inspiración de la Escritura que es perfecta. Usted tiene que creer en esa palabra que es perfecta, porque Dios es perfecto. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Ellos gritaron y quedaron aterrorizados y con gran temor, porque cuando ellos vieron el milagro que Jesús hizo, deberían ellos haberse dado cuenta que era más que un hombre, que era Dios. Pero entonces de pronto se dieron cuenta de lo sucedido. Ahora estamos conscientes que este hombre Jesús era también Dios, y que estaban hablando de la deidad, de la divinidad, que era Dios y hombre Dios. Esa es una palabra que usted tiene que poner adentro de su corazón. Es una palabra que tiene que estar adentro de su vida, que Jesús es Dios. Entonces, resumiendo, haciendo una recapitulación, la Escritura dice, en primer lugar, que se levantó una gran tempestad. Todos tenemos tempestad. Todos tenemos luchas, pruebas, tribulaciones, sean físicas o sean espirituales, o ministeriales, o familiares. Todos tenemos. Segundo lugar, dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? Sepa que a Dios le importa tu situación ahora mismo. Él sabe y Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu nombre. Él sabe dónde usted vive. Él conoce el número de tu casa. Él conoce el nombre de tu calle. Él conoce la provincia, la región, el estado, el país. Él conoce todo sobre usted, porque Él es un Dios todopoderoso, tiene todo el poder. Es un Dios omnisciente, conoce todas las cosas. Es un Dios omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Y es un Dios omnividente, ve todas las cosas al mismo tiempo. No hay Dios como nuestro Dios. Entonces tenga certeza que Él sabe lo que usted está pasando. Tercer lugar, dice, y levantándose, reprendió el viento. Aquí hay un detalle muy importante. Él reprendió el viento y Él hizo callar el mar. Él no reprendió el mar. Fíjese bien, Él no reprendió el mar e hizo callar el viento. Él reprendió el viento y cayó el mar. ¿Por qué? Porque el viento era el causante de la tempestad. Entonces Él reprendió el viento. Al momento que Él reprendió el viento, Él mandó callar el mar. Porque Él reprendió lo que estaba causando la tempestad. Usted tiene que reprender en fe, en el nombre del poder de Cristo Jesús, en el poder de la sangre, en el poder de la autoridad de la palabra. Usted reprende la circunstancia adversa que usted está pasando ahora mismo, sea ella económica, sea ella financiera, sea ella familiar, sea ella ministerial. La Biblia dice bien claro que Jesús se levantó y Él reprendió el viento. Reprendió el viento. Cuarto lugar, dice que Él mandó callar el mar. Él enmudeció el mar. Él no dijo al viento que callara, y no dijo al mar reprensión, sino que Él reprendió el viento y Él mandó callar el mar. Él reprendió lo que causaba el problema. La causa era el viento. La causa que traía la tempestad de un mar embravecido era los vientos. Entonces Él reprendió el viento y Él mandó callar el mar. Ponga esa palabra en su corazón. Reprenda la situación que usted está viviendo. Vuelvo a repetir la frase de Agustín. Ore como si todo dependiera de Dios y trabaje como si todo dependiera de usted. Ore y ayune por tu situación y busque la faz de Dios, el rostro de Dios, y deja en las manos de Dios, pero haz tu parte y verás el milagro que va a suceder en tu vida. Entonces, cuando Él reprendió el viento y Él hizo callar el mar, entonces, quinto lugar, dice, cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Por qué? Porque era el viento, era el que causaba el problema. El viento era el que causaba la tormenta. No era el mar, sino el viento causaba la tormenta
en el mal. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Reprenda ahora mismo, en el nombre de Jesús. Usted tiene el poder de reprender toda obra maligna, toda obra satánica, todo espíritu de enfermedad. Usted tiene el poder y la autoridad en el nombre de Jesús de reprender. La Biblia dice bien claro, en sexto lugar, y entonces, ¿por qué estáis amedrentados? Después que se hizo bonanza, dijo, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué tenéis miedo? Miedo paraliza. Miedo te hace a usted completamente inerte. Te deja a usted sin actuar. Deja a usted completamente en derrota, fracasado. Miedo, temor. En la provincia de Jiangsu, en China, en 1932, el verdugo dijo al misionero Jay Vinson, en el medio de la guerra civil china que empezó en 1927 y terminó el 1 de octubre de 1948, cuando China se hizo comunista. Duró 22 años la guerra, la revolución comunista de Mao Zedong, donde millones de personas murieron y mataron a muchos misioneros. Cuando fueron a matar al misionero, dijo el verdugo, te voy a matar, ¿no tienes miedo? A lo que el hombre de Dios contestó y le dijo, no tengo miedo. Puedes matarme, yo iré inmediatamente en los brazos de Jesús. Él se había mantenido firme leyendo un poema que lo animó grandemente, escrito por Hamilton, que decía, ¿miedo de qué? ¿De ser libre en el espíritu? ¿De pasar del dolor a la paz completa en Cristo? ¿Miedo yo? Decía el misionero Jay Vinson. ¿Miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿Miedo de ver el rostro de mi amado Salvador Jesucristo y de oír su voz dándome la bienvenida? ¿Tener miedo? ¿Qué es esto de tener miedo de sufrir? ¿Qué es esto de tener miedo de sufrir? Usted no necesita tener miedo de sufrir. Usted no necesita tener miedo del mañana, del futuro. ¿Por qué? Porque Cristo está con usted. Entonces no hay ninguna razón donde usted tiene que aterrorizarte, ni atemorizarte, ni amedrentarte, ni estar miedoso, ni en pánico, porque el Señor está con usted. El Señor está con usted. Y si el Señor está con usted, usted no tiene razón ninguna de tener miedo. Ninguna razón de tener miedo. Bien claro dice la palabra de Dios. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? Séptimo lugar dice, porque no tenéis fe. Fe versus temor. Lo contrario de la fe no es incredulidad. El contrario de la fe es el temor. La fe inspira confianza, esperanza. El temor es el resultado de la incredulidad cuando usted no cree en la palabra de Dios. Octavo lugar dice, entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Tuvieron miedo, estaban aterrados delante de lo que ellos habían visto. Pero lo que ellos tienen que darse cuenta es que Jesús conocía su situación. Sabían que sus corazones estaban miedosos. Y ellos tenían que saber que Jesús estaba cuidando. De ellos en el medio de la tormenta, estando en el barco. Con relación a esto, hay dos palabras, simpatizar y empatizar, que yo quiero hacer énfasis con usted.
con relación a Cristo y a su palabra, nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, que Él es capaz de socorrer, ayudar a los que son tentados o probados o atemorizados o miedosos, amedrentados o en pánico o aterrorizados. Él tiene el poder, dice Hebreos 2, 18. Él tiene el poder de ayudar a los que son tentados y probados, porque Él mismo padeció siendo tentado. Por lo tanto, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son probados. Los que están en medio de una tormenta, usted y yo. El pastor David Jeremiah nos aclara muy bien esos dos conceptos. Dos palabras similares a menudo se confunden: simpatizar y empatizar. Simpatizar significa mostrar compasión basada en el compromiso. O sea, usted simpatiza con la persona mismo que usted no tiene la experiencia de lo que la persona está pasando. Simpatizar significa mostrar compasión basada en ese compromiso. Pero empatizar significa mostrar comprensión basada en la experiencia. Usted puede simpatizar con alguien sin tener experiencia personal con esa situación. En cambio, empatizar es más fuerte. Significa, yo entiendo por lo que usted está viviendo, porque también he vivido. Entonces Jesús estaba diciendo, yo entiendo la situación porque yo he vivido. Yo entiendo tu prueba, yo entiendo tu tribulación, yo entiendo tu lucha porque yo la he pasado. Si vamos a Hebreos 4:15, ponga esa palabra dentro de su corazón. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo. Esa palabra compadecerse aquí, en el griego es simpatizar. O sea, él se identifica, simpatiza, comparte, conduele, entiende, relaciona, siente lo mismo y sufre con nosotros. Entonces él entiende la situación que usted está enfrentando. Él entiende la situación que yo estoy enfrentando. Él entiende la situación en que los ministerios alrededor del mundo están enfrentando en cuestión de sus finanzas. Nosotros mismos sostenemos a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo. Y nuestro instituto teológico está en la India. Dios en todos esos meses ha sido fiel a su palabra en esos meses de pandemia, porque ha levantado un grupo de sembradores fieles que ha sostenido los misioneros y la escuela bíblica que está en India. Entonces Dios entiende tu necesidad, entiende la mía. Dios nos ha provisto personalmente y financieramente. Dios entiende por lo que usted está pasando. Entonces, por supuesto que Jesús tiene la capacidad de entender esas dos palabras, simpatizar y empatizar. ¿Por qué? Porque Él tuvo la experiencia, porque Él vino a este mundo y Él compartió su experiencia humana. Como dice Hebreos 5, 8, 9, aunque Jesús, el Hijo de Dios, padeció, era hijo, padeció y aprendió obediencia, habiendo sido perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Jesús simpatiza contigo y Jesús simpatiza contigo, con usted y conmigo, por experiencia. Entonces, debido a que Él sufrió, Él entiende cuando sufrimos. Debido a que Él padeció, Él entiende lo que estamos padeciendo. Debido a que Él tuvo dolor, Él entiende nuestro dolor. Y Él es poderoso para socorrernos en nuestras tribulaciones. Es más, debido a que nuestro gran sacerdote significa nuestra relación humana, la Biblia dice en Hebreos 7:25, tenemos que tener certeza que Él se identifica. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede Cristo salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre por ellos, intercediendo por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Robert Murray Machen dijo una vez sobre la intercesión de Cristo por nosotros, basado en esa palabra de Hebreos 7:25. Dijo él esas palabras, mire qué tremendo. Si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, o sea,
no temería 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no marca ninguna diferencia para Él, porque Él está orando por mí. Porque Él está orando por mí. Y porque Jesús está orando por usted y por mí, nosotros tenemos lo que es fe. Nosotros podemos vencer, porque Jesús está orando por usted. Usted puede vencer. Si Jesús está orando por usted, usted no puede fallar. Si Jesús está orando por usted, usted no puede debilitar en su fe, porque Jesús está intercediendo por usted. Intercediendo de día y de noche delante del trono de la gracia. Y Él intercede por ti y por mí. Por eso podemos vencer. 9º lugar dice, y decían, ¿quién es este? Pero decían, ¿quién es este hombre? No dijeron que aún el viento y el mar le obedecen. Todo lo que causa la tempestad y el resultado de la tempestad. El viento causaba la tempestad. El resultado de la tempestad era el mar bravísimo que el viento causaba. Él reprendió el viento y mandó callar el mar. No lo inverso. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Usted puede vencer en Cristo Jesús. Usted puede vencer su lucha, su problema, su tribulación en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo donde usted está en su casa, ahora mismo donde usted está con su familia, no importa el problema, la lucha, la tribulación que usted esté, sea ella financiera, si usted perdió su trabajo, sea ella de enfermedad, sea ella familiar, sea ella ministerial, secular, con tus hijos, familiares que no son salvos, usted puede recibir la victoria. Quizá personas en tu familia han partido a la presencia de Dios durante esta crisis, esta pandemia. El Señor consuela tu corazón. Lea 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. El Dios de toda consolación que nos consuela. Entonces Él te consuela. Ahora tome la mano de tu esposa y tus hijos y vamos a orar. Dios conoce la prueba y la tribulación que usted está. Ponga tu fe en Cristo, rechaza todo temor. Fe versus temor. El contrario de la fe no es incredulidad, es el temor que te paraliza. La fe produce confianza y esperanza. El temor produce la incredulidad produce el temor, y los dos producen fracaso y derrota. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te ponemos nuestros hermanos delante de ti. Sea la lucha y prueba y tribulación que ellos estén enfrentando. Ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, que ese mensaje haya cambiado sus corazones, que podamos vivir en fe, creer en fe, que estamos sanados de nuestras enfermedades, que tú has de suplir nuestras necesidades financieras, alimenticias, ministeriales, sostener los misioneros, la escuela bíblica en India. Tú tienes todo el poder de resolver cualquier situación, cualquier problema, sea él familiar, sea él ministerial, sea él secular. Padre, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra que levanta, que restaura, que da vida, que rompe el poder del diablo. Ahora mismo reprendemos todo el poder de las tinieblas. Como Jesús reprendió el mar, como Jesús reprendió los vientos y mandó callar el mar y enmudeció el mar, reprendemos todo espíritu del diablo, reprendemos toda obra maligna en la vida de nuestros hermanos. Ahora mismo que ellos reciban en fe, en Cristo Jesús, la promesa que tú has dicho en tu palabra, bien claro, que las promesas todas son en ti sí y amén. En el nombre de Jesús oramos para que tú sanas las enfermedades, supras las necesidades financieras y enviamos tu palabra a nuestros sembradores también, que fielmente mes tras mes nos ayuda a seguir sosteniendo esos 64 misioneros, sus familias en todos los continentes del mundo, y la escuela bíblica en India, que no puede parar.
No podemos parar de entrenar los misioneros ni los pastores que están ganando en India para el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir enviándoles medicina, comida, alimento y todo apoyo financiero a los misioneros que tenemos en India y que tenemos en todos los continentes del mundo. Padre, bendiga a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Remueva el temor, remueva el miedo, remueva la incredulidad de nuestro corazón y llénanos de fe, llénanos de poder, de autoridad en la unción del Espíritu Santo, que podamos crecer y madurar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por oír la palabra de Dios hoy. Que el Señor le bendiga a usted, su casa y su familia. Le habló el reverendo Josué Irión una vez más. Un saludo de mi querida esposa y de mis queridos hijos. Saludos de Damaris y de Catherine y de Junior a ustedes. Les amamos y les apreciamos. Ore por nosotros y estaremos orando por usted. Dios le bendiga.